Al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, estamos en este lugar, como siempre, convocados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, porque tú has dicho que nosotros somos tus testigos, y nosotros debemos dar testimonio al mundo del significado de esta semana que conmemoramos. Por eso, al abrir tu palabra, pedimos la presencia y la dirección y el milagro de la iluminación de tu Espíritu Santo, a fin de que tu poderoso evangelio, Señor, haga la obra en nuestros duros corazones y los sensibilice a la voz de tu Espíritu, para que conozcamos tu voluntad, para que la entendamos y para que anhelemos vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, porque, Padre Santo, sin tu palabra, sin la dirección de tu Espíritu Santo, seríamos un pueblo enloquecido. Por eso te pedimos que ahora abras nuestros ojos y nos inundes de tu palabra y del entendimiento de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En un escrito de una escuela, como llamaríamos, secular, me llamó mucho la atención de una frase que menciona sobre el propósito de la escuela. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Y miren ustedes que entre todas las cosas que dijeron, esta dice: preparar a las siguientes generaciones. Este es un objetivo muy real, hermanos. Y esa es precisamente también de nosotros como la tarea, nuestra tarea como iglesia: preparar a la siguiente generación. Por eso vieron ustedes a nuestros niños ahí en el procesional, dando testimonio de aquel evento, ¿sí? Preparándolos precisamente para el lugar que en la vocación del Señor los ha de colocar. Nosotros estamos ahora aquí porque el Señor nos ha puesto, pero Él viene preparando a ellos, los que tomarán nuestro lugar, tomarán la estafeta. Un día nosotros cambiaremos la Biblia por las palmas y estaremos en la presencia del Señor, ¿sí?, en la iglesia gloriosa. Ya no estaremos en la iglesia militante. Pero si hemos preparado una generación, una siguiente generación, ellos continuarán con ese testimonio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es triste que algunas iglesias evangélicas ignoren estos eventos. Hay iglesias que se la pasan así de llano todos estos eventos. No hay Jueves Santo, no hay Viernes Santo, que es que porque esto es de los católicos. No, hermanos, este es un legado histórico de la iglesia. Hoy iniciamos los festejos de la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Esta costumbre, tenemos que aclarar, no es nueva, pues ya desde los tiempos de la iglesia patrística, estoy hablando de los años 100 al 500, se tenía la práctica de celebrar lo que hoy conocemos como la Semana Santa. San Agustín, por ejemplo, padre de la iglesia, que nació el 13 de noviembre de
el año 354. Entonces tomen la nota de la fecha. Y murió el 28 de agosto del 430. Él menciona en su carta dirigida a Genaro, que entre otras cosas dice: en los concilios de la iglesia, tómese nota, no fue una iniciativa, un impulso personal de Agustín, o de Ambrosio, o de San Juan Crisóstomo. Fue un acuerdo conciliar. Los padres se reunieron y ellos vieron que era conveniente. Sigue diciendo Agustín: en los concilios de la iglesia, por ejemplo, que cada año haya un día señalado para celebrar la pasión del Señor. Es un acuerdo común de la iglesia. Insisto, no es el mero impulso de un pastor, sino fue un acuerdo de iglesia, de pastores diríamos ahora. Y recuerden que en nuestros concilios no van solamente los pastores, porque también van los ancianos gobernantes, que son los que representan a la iglesia y hablan por la iglesia. Así que en esos concilios se llegó a señalar la celebración de la pasión del Señor, su resurrección, su ascensión, práctica que ya olvidó la iglesia evangélica, la iglesia, pues ya no digamos la evangélica, la presbiteriana. Yo no he escuchado, no he visto programas de las iglesias presbiterianas donde diga tal día celebramos la ascensión del Señor. Ni mucho menos he visto la celebración del Pentecostés, ni siquiera en las iglesias pentecostales. A lo mejor sí las hay. Digo, yo no las he visto. No he visto una iglesia pentecostal que diga, hoy vamos a celebrar el Pentecostés, cuando son señalamientos que se han dado ya a través de la historia de la iglesia. Lamentablemente, el evangelicalismo que ha penetrado en muchas de nuestras iglesias presbiterianas ha minimizado, y por qué no decirlo en algunos casos, hasta ignorado la importancia de estas celebraciones, con un doble propósito. Primero, para testimonio a las nuevas generaciones de creyentes. Si no enseñamos esto a nuestros niños, como dice la Escritura en los principios, en los libros primeros, se levantó otra generación que ni conocía a Jehová. Entonces, una generación, perdonen la expresión, de ignorantes. Entonces, estos eventos son para mantener viva esa fe en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y dos, para testimonio al mundo. ¿Dónde están los demás ahora? Ya empezaron a salir. Los más provecitos a Acapulco. ¿Sí? Ya están arreglando maletas. ¿Dónde están otros tantos haciendo cualquier cosa menos lo que el Señor dice que hagamos? Cualquier asunto es mucho más importante que la comunión de los santos. Cualquier excusa nos sirve para justificar nuestras ausencias. Naturalmente que las habrá, Dios sabe. Porque incluso nuestro Señor dijo, si tu burro cae en sábado, pues dices, burro, ahí te ahogas porque yo voy a la iglesia. No, dice, que sacas a tu burro, ¿verdad? Entonces, naturalmente que sí hay contingencias en las que sí, de plano, delante de Dios y de acuerdo al testimonio de la palabra, es justificable nuestra ausencia. Pero hay puntos en los que delante de Dios no los vamos a poder justificar. Hoy nosotros recordaremos el momento aquel en el cual nuestro Señor Jesucristo hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. No pretendemos alegorizar
ni pretendemos mistificar, simplemente presentar los hechos a la luz de las Escrituras y por la analogía de la fe entender el significado que para nosotros debe tener la entrada triunfal del Mesías. En primer lugar, la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén era una profecía de su entrada triunfal en su regreso al cielo. Vino del cielo, habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, le vimos, le tocamos, pero él regresaría a donde pertenecía. Habiendo cumplido su misión, y yo creo que algunos aquí saben lo que es tener una misión, y cuando nos es asignada una misión y fracasamos en esa misión, ninguno de nosotros puede ni debe sentirse tranquilos. Pero ¿qué tal cuando hemos cumplido con esa misión? Nuestro Señor Jesucristo traía un oficio, traía una misión y la cumplió. Tan es así que sus últimas palabras fueron: consumado es. Misión cumplida, diríamos. Ahora regresaba a su Padre, y entonces un retorno triunfal, porque el diablo lo tentó, ¿recuerdan? No te hagas daño, mira, no está bien que hagas esto, quítate de mí, Satanás. En fin, ¿cuántas veces el diablo no quiso disuadirlo de su misión? En sus horas de agonía, la Escritura describe que salían gotas como de sangre. Y dijo: Señor Padre, si puedes, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Todas esas vicisitudes fueron vencidas, y ahora regresaba triunfal y glorioso a la diestra del Padre. Por eso, la entrada triunfal es entonces una profecía de su regreso al cielo. Debemos de ver este evento también, en segundo lugar, como una profecía de su entrada triunfal al corazón de los elegidos. Porque somos duros de cerviz, duros de corazón, somos burraznos. Dice la Escritura: el buey conoce, el asno también conoce, pero mi pueblo es peor que burro y peor que buey. Bueno, las bastardillas son mías, ¿sí? Pero eso es lo que está dando a entender ahí las Escrituras. Romper ese corazón de acero, romper ese corazón de roca, romper ese orgullo, porque eso es el hombre. Toneladas y toneladas y costales de orgullo. Quítele ese orgullo, ¿y qué cosa es el hombre? Nada, porque es lo único que le queda al hombre. Romper entonces esos corazones, como dice nuestro himno: sembraré en corazones de mármol, sembraré en corazones de piedra, dejaré el resultado al Señor. ¿Y qué hace nuestro Señor? Rompe esos corazones y entra. Corazones duros como el de Pablo, que caen de rodillas y no discuten con Cristo, no razonan con Cristo, simplemente caen y dicen: Señor, primero digan: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es una entrada triunfal a esos corazones ennegrecidos y empedernidos, que por nada usted los puede convencer de su pecado, de la gracia de Dios sobre de ellos, de la misericordia de ellos. Respiran por la gracia de Dios, comen por la gracia de Dios, se duermen por la gracia de Dios, despiertan por la gracia de Dios, pero no pueden ver la gracia de Dios ahí. Pero además, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén era una profecía
del juicio divino sobre la ciudad de Jerusalén. Si bien es cierto que Dios es amor, si bien es cierto que tiene los brazos extendidos, todo el día, dice el profeta, extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Gracias. Rebelde y contradictor. Si bien es cierto que Dios es amor, también es justicia. Si bien es cierto que Dios nos tiene paciencia, pero en su momento también viene su juicio. Y su juicio para Jerusalén había llegado. Y esa es una profecía de que su juicio estaba cerca. Veamos el primer punto. La profecía de su entrada triunfal al cielo. Ustedes recuerdan por la narrativa que los discípulos por mucho tiempo habían esperado que Jesús se revelara como rey. Él se había resistido a ello. Sin embargo, ahora él mismo estaba alimentando ese deseo en sus discípulos. Cristo también quería lo mismo. Después de todo, él era rey, o es rey, aunque quería hacerlo en forma distinta de la que esperaban sus discípulos. De manera que cuando vieron los discípulos la intención de Jesús, echaron sus ropas sobre el animal y sentaron a Jesús encima. Después tendían sus ropas en el camino por el que pasaría ellos. Las multitudes, dice la Escritura, rompieron palmas y entonces vitorearon a nuestro Señor. En ese momento, la multitud fue sacudida emocionalmente. Vieron lo que pasaba y se dieron cuenta que ahora el Maestro se proclamaría rey. Entonces, la multitud también empezó a tender sus ropas o ramas de los árboles al camino delante del cual iba Jesús. Y lo hacían alabando a Dios por sus maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, en el cielo paz y gloria en las alturas. Esta frase como que no tiene mucho sentido para nosotros. En el cielo paz. ¿Por qué? No os engañéis, dice en Apocalipsis, porque en el cielo no entrará el pecado. No tiene lugar. El pecado del hombre ha hecho una barrera entre la creación y Dios. Y Dios no tolera el pecado. El pecado, una vez cubierto, entonces, ¿ahora qué dice el apóstol Pablo? ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ahí está, tenemos paz. Mientras no haya eso, esa es la promesa. No hay paz para el impío. No lo hay. Andará vagando. No encontrará satisfacción en ninguna parte, ni en las vibras, ni en sus chakras, ni en el karma, ni en nada. Sí, allá se refugian. ¿A dónde más? Si rechazan esto, pues ¿a dónde van a caer? Pues no tienen otra cosa en donde caer. Entonces, hermanos, no van a tener paz, ni la van a encontrar. Esto es lo que dice: en el cielo paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se arreglan entonces todas las cosas. Por eso el pueblo gritaba: en el cielo paz, porque ahora tendremos acceso. Era como si ahora estuvieran apoderándose del himno que los ángeles cantaron en su nacimiento. ¿Se acuerdan? También lo registra Lucas, cuando los ángeles anuncian que Jesús ha venido. Y también prorrumpen eso: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es el mismo, hermanos. En otras palabras, se sabía en la Biblia, ¿no? Y se sabe en la Biblia.
¿Sí? Vean ustedes. El nombre de Dios sería alabado en las alturas de los cielos y su pueblo ya tendría paz para con Dios. Yo no sé, hermano. Yo creo que sí, todos tenemos la experiencia de vivir con una zozobra de algo. ¿Sí? Me van a meter a la cárcel, o me van a correr del trabajo, o lo que es esa pesadumbre, o me van a tronar el examen, me va a correr mi papá, etcétera. Traer eso, ¿no? Y cuando de alguna manera somos librados de esa carga, ¿qué siente usted en sus hombros? Pues esa liberación, ese suspiro. Hermanos, esto es lo que entonces ahora ocurría con este rey prometido. David, Salomón y todos los que salvaron al pueblo anteriormente solo eran tipos de Cristo. Ahora Jesús realizaría una verdadera reconciliación total entre el pueblo caído y ahora restaurado, rescatado. Aquí era el cumplimiento de todas las promesas en la historia del Antiguo Testamento que venían anunciando los profetas vez tras vez. Ahora llegaba el verdadero rey. Hablábamos del usurpador en el ciclo que acabamos de terminar, recordarán, del rey espurio, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, pero él decía el presidente espurio, ¿verdad? Y le echaba ganas, le echaba enjundia cuando pronunciaba esa palabra. Ahora llegaba el verdadero rey. No obstante, este no era el cumplimiento final. Había muchos en la multitud que no lo conocían de veras. Sus gritos de gozo no eran más que la excitación causada por los milagros, pero no era un reconocimiento en fe de Jesús como su Redentor. Pero aún así, el Mesías permitió todo este júbilo. Para él, esto era una profecía de todo el júbilo que habría a su alrededor en coro de ángeles en su ascensión a la diestra del Padre. Y cuando, a través de los siglos, por su Espíritu viniese a morar en el corazón de los suyos, él volviese en gloria. Ahora, la Iglesia de Cristo ha recordado a través de todos los siglos este momento de procesión festiva alrededor de Cristo. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿estamos nosotros en aquella multitud que grita de gozo con una verdadera fe en el Rey de Israel? Esto es muy importante la respuesta. ¿O solamente es un arrebato emocional milagrero y de remordimientos de conciencia? ¿O estamos entre aquellos de la multitud que les rechinaban los dientes? Maestro, cállalos, que no ves lo que dicen. ¿Estamos entre esa multitud de espíritu amargado? Ha de ser horrible, hermanos. Ha de ser horrible vivir con ese espíritu amargado, verlo todo gris, no encontrarle significado ni sabor a la vida. No me la puedo imaginar, hermanos, sí. Pero corroe. Es como un gusano que corroe, hermanos. Por eso, esta entrada triunfal del Señor también es una entrada triunfal al corazón de los creyentes. Dijimos que en primer lugar era una profecía de su entrada triunfal de vuelta al cielo. Ahora, en segundo lugar mencionamos que es la entrada triunfal al corazón de los creyentes. Retomamos. No todo era alegría. Imagínense en una fiesta. Usted, bueno, yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿no? ¿Con qué amor, con qué esperanzas, con qué ilusiones la mamá prepara el pastel, la comidita especial?
para celebrar al hijo, para celebrar al esposo, para hacer... Y no viene. Y no llega. Y pone excusas. Inventa lo que quiera. Digo, hermanos, yo creo que sí hemos tenido esa experiencia, ¿no? ¿Qué se ha de sentir? Pues ahí en esa fiesta había algunos que estaban amargados y permanecían callados, queriendo fulminar con la mirada al maestro. Los dientes le rechinaban. Estos eran los fariseos. Bueno, aquí no habemos fariseos, ¿verdad? No. ¿Vendría Jesús a quitarles el poder? ¿A usurpar el poder? Porque ellos se creían los legítimos en el poder. Si su reino, el reino de su gracia llegara, esto significaba que el poder de ellos se terminaba. Y esa era su angustia. Ya no iba a haber hueso que roer. Todavía querían impedirlo, aprovechándose de que anteriormente Jesús había rechazado la alabanza de las multitudes. Le pidieron que reprimiera a sus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos, leímos en el versículo 39. Pero el tiempo determinado por el Padre había llegado a su cumplimiento. Así que les dijo que si sus discípulos callaban, aún las mismas piedras gritarían. De los labios de los hombres tenía que llegar a él la alabanza de toda la creación. Y en la oración del Señor, en Juan 17, cuando ora por sus discípulos, ¿sí?, les he dado tu palabra. Y esos discípulos respondieron. Aún los más escépticos, aún los más intrépidos, a todos ellos conquistó el corazón y Jesús entró a reinar en ellos. Entre los tantos ejemplos podríamos citar algunos. Cuando el Evangelio nos llama a cumplir, cuando el Evangelio es bonito, aplausos y aleluyar y brincar, uy, hay multitudes. Pero cuando se dicen, tienes que venir, tienes que apoyar aquí, todos se esfuman. ¿Sí? Todos se esfuman, hermanos. Entonces, cuando Jesús anunció que el Evangelio traía un compromiso, el compromiso de un ciudadano del reino, el trabajo por el reino, que huyen en desbandada. Nadie tenía tiempo, ¿verdad? Nadie. Se queda solo Jesús y ahí va. Pero siente, él no sentía pasos en la azotea como nosotros. Simplemente siente que tras de él hay unos pasos y se voltea. Le dice, ¿y vosotros? ¿Queréis iros también? Pues váyanse. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿A dónde iremos, maestro? Si solo tú tienes palabras de vida. Es que Jesús había conquistado esos corazones. Esa entrada triunfal era una profecía de cómo entraría en su corazón. ¿Quién de ustedes vino en la primera llamada? ¿Quién de nosotros llegó en la primera llamada? ¿Cuánta resistencia no pusimos? ¿Cuántas excusas no damos? Esa entonces también era una profecía sobre su entrada triunfal en los corazones de los elegidos. No hay barrera. Hermanos, yo casi me quiero reír y carcajear cuando veo unos letreritos así, unas ventanitas, ¿sí? Aquí no aceptamos propaganda católica y otras cositas que dicen por ahí. Protestante, perdón. Qué bien, sí están despiertos, hermanos, sí están despiertos. Yo creí que ya los había dormido. Como si le pusiéramos poner barreras al Espíritu Santo. Sí, así que, hermanos, esa es una profecía.
Finalmente, el tercer punto, que la entrada triunfal de Jesús era la profecía del juicio divino sobre Jerusalén. Si hay amor, sí, pero también hay juicio. Si hay llamamiento, sí, pero también hay juicio si no respondemos a ese llamamiento. Tenemos que entender que había un contraste con las multitudes. Hubo gente hostil que con un corazón lleno de amargura pedía a Jesús que hiciera callar al pueblo que le alababa. Por eso cuando el Señor Jesús llegó al monte de los olivos, dice la Escritura, se detuvo a mirar. ¿Pueden contemplar? Entender eso. Por ejemplo, cuando ya salimos de viaje y nos dicen de esos llamaditos, ¿cómo le llaman? Pueblos mágicos. Y que vemos desde la montaña y vemos el pueblito, sus tejados, y si es en la mañanita el solecito cómo está entrando, el humito que está saliendo por las chimeneas, de las tortillitas que ya están haciendo, etcétera. Bueno, una ciudad esplendorosa. Pero si esa ciudad es una Sodoma, y si esa ciudad es una Gomorra, ¿qué pensaría usted de esa ciudad? Bueno, Jesús se paró a contemplar a Jerusalén. Jerusalén, la hermosa a la vista. Jerusalén, la alegría de toda la tierra. Jerusalén, la ciudad que el Salmo 48 llama la ciudad del gran rey. Y mientras la multitud se regocijaba en Jesús como su rey, el Mesías, cuando vio la ciudad, lloró. El versículo 41, como leemos, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Bueno, así de simple la palabra como que no nos dice mucho. Porque debemos de entender que este lloro no fue simplemente un derramamiento de lágrimas de cocodrilo y ya. Fue un lloro con una gran agitación y profundos sollozos. La palabra griega que se utiliza en este texto, ekrausen, este es un tiempo pretérito conocido como auristo, que viene del verbo klaio. Este verbo indica romper en un llanto fuerte y lastimero. No solo se le rodaron las lágrimas, eran gritos, eran alaridos, mucho más electrificantes que aquello de ¡ay, mis hijos!, que es pura leyenda. No, literalmente dice, estallando en lágrimas. Jesús estaba abrumado, asolado por la pena, porque quienes deberían ser sus aliados, ahora eran unos traidores, ingratos y transgresores del pacto. ¿Qué sentiría usted? Que lo que más quiere, aquello por lo que ha puesto su vida, aquello por lo cual usted trabaja, de repente le voltee la espalda. No, yo ni me lo quiero imaginar, hermanos, lo que usted sentiría. Dice la Escritura, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús también lloró porque pudo ver anticipadamente el juicio de Dios que venía sobre esta ciudad apóstata. Imagínense que le avisan la inexorable muerte de su hijo. Tiene cáncer diseminado por todo el organismo. Le quedan 20 días, le quedan 30 días, lo que le quede. ¿Cuál sería su angustia? ¿Cómo regresaría a la película? En sus brazos,
el bebé, sus primeras palabras, sus primeros pasos, cuando lo llevaba de la manita, recordando todo eso y saber que va a morir. Alguno de nosotros se lo puede imaginar. Bueno, esa ciudad que la amaba, esa gente que allí estaba y que la amaba, iba a sufrir lo indecible. La historia nos lo cuenta. Si leemos, por ejemplo, a Flavio Josefo, nos dice que hasta el excremento se comían. Se llegaron a comer sus propios niños. Entonces Jesús veía por adelantado el juicio de Dios sobre esa ciudad. Por eso lloró, porque su castigo estaba próximo. Una ciudad esplendorosa que muy pronto sería solamente ruinas. La petición de los fariseos era un reflejo de su hostilidad, de la hostilidad de Jerusalén. Por eso sus lágrimas cayeron sobre el pollino. Jerusalén estaba ciega a su verdadera salvación. Sus ojos, llenos de lagañas pecaminosas, no podían ver ni la gracia, ni la misericordia, ni la bondad de Dios en su Hijo Jesucristo. La paz para ella solo vendría a través de la fe en la gracia de Dios. Jerusalén se vanagloriaba ahora y se daba el lujo de rechazar al Señor y su pacto de gracia. El juicio tendría que venir. La ciudad sería sitiada y capturada y muertos sus habitantes. ¿Pero acaso no los había visitado Dios una vez más en su gracia? Sí, pero la ciudad no quiso reconocerla. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este era su lamento. Esta entrada también fue todo un sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, a grado tal que de lo profundo de su alma salió un impresionante lamento. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero Jerusalén no lo reconoció. La profecía de la destrucción de Jerusalén se cumplió. Año 70 de nuestra era. El mundo de los lamentos es un testigo firme y vivo. Este muro llamado de los lamentos que está en Israel es un vestigio del segundo templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los soldados romanos en el año 70. Tito dejó en pie este muro para que los judíos siempre recordaran su amarga derrota. No quiso destruirla toda, déjenla para que se acuerden siempre de cómo fueron derrotados. Sin embargo, los judíos lo interpretan como un testimonio de la restauración que Dios traerá para su pueblo. Hoy en día existe este muro, que en hebreo se llama Ha-Kotel Hama-Arabi. Ha-Kotel Hama-Arabi, que traducido es el muro occidental. Ha-Kotel, el muro. Pero se le conoce como el muro de los lamentos. Porque hoy en día los judíos van a orar a ese lugar. Unas plegarias clamorosas. Y oran por 4 cosas. Ustedes entren a YouTube y vean los videos, ¿no? Están ahí agachados y metiendo papelitos entre las rendijas de los muros. ¿Cuál es? Se le conoce como el muro de los lamentos. Y van ahí a rogar que Dios vuelva a visitar a Israel. Van ahí a orar por el retorno de todos los judíos de la diáspora,
porque en el año 70 fueron dispersados todos los judíos por todo el imperio romano. A dicho retorno lo llaman el Aliyá. Ellos oran por ese Aliyá. En tercer lugar, oran por la reconstrucción del Mesías. Y en cuarto término, oran por la llegada del Mesías. Hay rabinos que profetizan que este 2016 vendrá ahora sí el Mesías. Sin embargo, hermanos, tenemos que decírselos, mas ellos esperan en vano. Oran en vano y lloran en vano, como muchos otros, en sus templos, en sus rituales. Todo es en vano. Porque el tiempo de su visitación, el momento en que su Señor, su Mesías vino, ellos lo rechazaron. La visitación de su pueblo ha pasado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto es lo más triste de todo. Y esto es lo que hizo que nuestro Señor rompiera en un estruendoso llanto. El Mesías lloró por Jerusalén, la ciudad que había matado a sus profetas y apedreó a los que fueron enviados a ella. Jesús lloró por Jerusalén, una ciudad que se negó a recibirlo como su Salvador. Lloró por Jerusalén porque fue un pueblo que no reconoció que Él traería la reconciliación para con Dios y por consiguiente la paz para Jerusalén. Y este es el Evangelio de la palabra de nuestro Señor, la cual será predicada hoy y deberá ser siendo predicada por las siguientes generaciones. El rey llora sobre Jerusalén, la ciudad sentenciada, una tristeza según Dios, la certeza del juicio de Dios, una llamada compasiva para la ciudad sentenciada. ¿Qué conclusión debe traer todo esto para nosotros? Un llamado a la conversión. Estas fueron las palabras del rey: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Esta es la misma invitación. Arrepentíos, ¿sí? Y arrepentirse significa conversión. Este es el llamado, esta es la advertencia que nos hace, la misma que hizo Jesús y que quedó registrada en Lucas 13, y por doble vez el versículo 3 y el versículo 5. En Lucas 13, 3 y 5 dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está dando la oportunidad. Pero si tú y yo no tomamos esa oportunidad, entonces el juicio vendrá. Porque Dios nos está ofreciendo esa salvación gratuita. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero también, como dice el apóstol Pedro, es que se complace Dios en castigar a su pueblo. Yo quiero saber qué padre dice: hoy le voy a dar 20,000 nalgadas a mi hijo, nada más porque me da la gana. ¿Qué padre hace eso? Nadie. Sin embargo, a veces hay que darle su jalón de orejas. Dice Pedro: Dios no quiere que perezcan los pecadores. Vive Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Ahí está, hermano. Y no tengan, dice, que la paciencia del Señor, que es un retardo nada más. No, es que Él quiere que todos lleguemos a ese arrepentimiento. Este es el llamado para nosotros, si acaso ya se nos olvidó de la gracia de Dios. Este es el llamado para ustedes, jóvenes.
Ya dejen de vegetar. Algunos nada más están vegetando. Son saprófitos. Tenemos que trabajar en el reino. Sudar por el reino. Es un llamado para los jóvenes. Porque el reino de Dios no son palabras, sino... ¿Todavía no llegan a esa página? Ya se les quede tarea. No. Trabajo. ¿Sí? Así. Eso es, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, y este es también un llamado para los niños. Ellos también son responsables de responder al llamado de Dios. Hoy lo está llamando usted, está llamando a mí. También te está llamando a ti. Sí, a ti. No te voltees para el otro lado, es para ti. Es con Isaac el diálogo, hermanos. Vamos a orar. Padre, ¿qué podemos decir? Hemos pecado. Hemos pecado, Señor. Hemos sido laxos en nuestra vida, en nuestros compromisos, en nuestras promesas de educar a nuestros hijos bajo la dirección de tu palabra. Hemos entregado a nuestros hijos en manos de incircuncisos, Señor, y estamos viviendo las consecuencias. Por eso te pedimos perdón. Ten compasión de nosotros. Hemos caído, Señor, pero levántanos. Ten compasión de nuestros hijos. Ten compasión de las nuevas generaciones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir trabajando por tu reino. En Jesús oramos. Amén.